Hola, buenos días. Somos el equipo 3 y el día de hoy vamos a explicar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de la mecánica y el entorno. Mi equipo está conformado por Marco Antonio Hernández, Loraima Araley González, Gabriela Rodríguez y Dulce Yoselín, y pues su servidora. En esta presentación hablaremos de lo aprendido en las diferentes etapas que engloban la mecánica en la física, es decir, el estudio del movimiento en los cuerpos. Hablaremos de la cinemática, que comprende los diferentes tipos de movimiento, ya sea en una o dos dimensiones, o movimiento circular, tiro parabólico, etc. También hablaremos de la dinámica, que explica las causas del cambio de estos movimientos, aplicando condiciones como la rapidez, la posición, la velocidad, dependiendo del tiempo. También, además, hablaremos de la estática, que estudia el reposo de los cuerpos y la causa también, aplicando las leyes de Newton. Bueno, al inicio de la etapa 1, con ayuda de nuestra profesora, identificamos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, lo cual es aquel que con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo claro de esto que nosotros podemos coincidir es que las puertas correderas de un ascensor generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre en la misma velocidad. La velocidad es constante, así que estamos afirmando que no cambia ni su valor. Como lo hice aquí en la diapositiva, en la etapa nosotros realizamos una base con un simulador, las 6 gráficas, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y lo que es el movimiento rectilíneo acelerado. Comprendimos que el movimiento rectilíneo uniforme contiene distintas características de ser un cuerpo que se mueve en velocidad y rapidez constante. Así que al realizar nuestras gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, descubrimos que así no tiene una aceleración, ya que no hay un cambio de velocidad, pero el movimiento rectilíneo uniforme acelerado se comprende y cuenta con un análisis gráfico, ya que es muy diferente. De eso se habla la velocidad versus tiempo, se iría con una pendiente y no en una línea recta. Fue algo muy interesante para nosotros, ya que pudimos comprenderlo y saber su procedimiento. Con ayuda reforzamos nuestro aprendizaje con medio del simulador y las gráficas estudiadas por nuestro profe. Yo hablaré sobre la etapa 2, que es sobre el tiro horizontal y el tiro parabólico. Y pues en esta etapa pues realizamos otra práctica con un simulador, pero pues ahora los simuladores vendrían siendo de tiro horizontal y pues de tiro parabólico, como ya dije. Y pues lo que nosotros entendimos acerca de esto fue que el tiro horizontal es el movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal y pues se divide en el eje X y en el eje Y. Aquí se utilizan las fórmulas de MRU y MRUA, que realizamos una práctica sobre un proyectil y aprendimos a llegar al alcance y la altura en un tiro vertical hacia arriba. Y mientras que el tiro parabólico es un movimiento realizado por cualquier objetivo cuya pues, trayectoria describe una parábola, y aquí en el eje se usan las características de un tiro vertical hacia arriba y aprendimos a sacar su velocidad y su altura y también su alcance desde diferentes ejes de dimensión, ya sea vertical u horizontal, realizándose con etapa 1 en el MRU o en el MRUA. Yo hablaré sobre la etapa 3 y cómo se relaciona las preguntas de nuestra práctica sobre si es directamente o inversamente proporcional, así que explicando lo que entendimos. Lo que comprendimos en esta etapa fue acerca de los movimientos circulares en 2 dimensiones, que está relacionado a lo visto en las etapas pasadas, ya que cada partícula formada por un cuerpo sólido gira sobre su propio eje en la trayectoria. Una de las cosas más interesantes o los puntos importantes de lo que aprendimos al realizar este simulador fue que los datos, ya sea velocidad lineal, el radio, la masa o aceleración,
puede ser directamente o inversamente proporcional, como ya les comenté hace un minuto. ¿A qué quiero pues llegar con esto? Significa inversamente proporcional que si yo aumento algo va a disminuir. Como por ejemplo, en la pregunta número 2, las variables, aquí se puede notar, del radio disminuye, aumenta y hace que la fuerza centrípeta disminuya. Eso es a lo que me refiero con inversamente proporcional. Y directamente proporcional significa que si aumentas, aumentas. Como en el ejemplo número 3, que en la prueba número 3 se aumenta la masa y se aumenta la fuerza. Con esto quiero decir que las variables siempre van a ser inversamente o directamente proporcionales y es algo muy interesante que aprendimos en esta etapa 3, justo en esas preguntas formuladas. Yo les hablaré sobre la etapa 4, la cual consistía en saber sobre la dinámica, la cual implicaba las leyes de Newton, las cuales acabamos de usar en estas tablas con el simulador, ¿verdad? En esta etapa lo que nosotros comprendimos era la dinámica y la estática y el crear otro simulador poniendo a prueba lo que habíamos aprendido mediante esta dinámica. Lo más interesante que pues para nosotros fue, ¿verdad? Fue el procedimiento y el análisis de la fuerza, que fue lo que hicimos en las tablas anteriores, ¿verdad? Como lo acaban de ver, que consiste en primero identificar todas las fuerzas, después determinar si están en el plano horizontal, o sea X, o en el plano vertical, o sea Y. Después de esto aprendimos a cómo dibujar lo que es un cuerpo en caída libre, identificando todas sus fuerzas, dándole grados, después obteniendo sus componentes rectangulares y con tener todo esto hacíamos la sumatoria de sus fuerzas de cada uno de sus ejes, así como el eje X que se suma con lo que es la fuerza o en el eje y el que se puede llevar a sumar las fuerzas es normal y el peso, pero después de esto identificamos y aplicamos la segunda ley de Newton para despejar las incógnitas que se nos pedían. Después se puso más interesante, ya que entró de una fuerza de fricción que le restaba la fuerza. Ya pueden dejar de grabar. Yo puedo concluir acerca de esta presentación que es en este comprendí que todo nuestro entorno está relacionado a la mecánica y de que el simple hecho de que yo aviente una pelota se puede convertir en un tiro vertical hacia arriba, tiene una de las características de velocidades. Y algunas cosas en la vida me han puesto a pensar hasta este momento de cómo también la cinemática entra en un movimiento circular, que lo vemos en todos lados, lo vemos todos los días y nunca nos prestamos atención. Desde las manecillas del reloj hasta una llanta de un automóvil puede ser un movimiento circular. Y también otra cosa que vendría siendo la dinámica es el empujar un objeto que crea diferentes fuerzas y fricciones. Hasta caminar puede crear una fuerza en el suelo y una fuerza de fricción ejercida. Y eso es lo que calcular. Así que estas 4 etapas absorbí un poco de ellas, así que cada vez en mi transcurso del día se va tornando diferente, ya que cada día aprendo algo nuevo. Y es algo muy interesante este tema y lo que es en sí la mecánica. Para mí en ese semestre reconocí la relación que tiene la física y sus distintos movimientos, leyes y métodos en nuestra vida cotidiana. En lo más mínimo, si nosotros darnos cuenta, existe un método, un procedimiento que puede llegar a tener relación. Un ejemplo de ello es cuando el cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro. En realidad es cuando empujamos a alguien para que se caiga. En la gravedad también un ejemplo que les puedo decir en relación a la vida cotidiana es el encargado de presentar el peso de un cuerpo y la fuerza física ejerciendo la masa sobre el suelo. Pasando al ejemplo cuando cocinamos un huevo y lo dejamos caer al sartén. Y al momento de pues darnos cuenta que debemos de prestar más atención para poder saber realmente la relación que conlleva todo esto.
Yo durante todo el semestre, cada vez que veíamos un tema nuevo, me sorprendía bastante de analizar que hasta el movimiento más sencillo tiene una ciencia detrás. Me pareció muy interesante que cada tema, por ejemplo, el movimiento circular, me ponía a ver mi entorno y me daba cuenta de que no estaba prestando atención a todo lo que se puede medir y que realmente se puede predecir el movimiento. También comprendí un poquito más sobre lo que conlleva el movimiento y todas las fuerzas. Por ejemplo, en la última etapa, que en los diagramas de cuerpo libre ya fue analizando un poquito e integrando todo lo de las demás etapas para ver cómo cada fuerza intervenía en el movimiento y así hacer un análisis más completo de cómo es que se mueven las cosas en nuestro entorno. Por mi parte, en esta tercera etapa pude ver muchos temas nuevos que la gran mayoría para mí pues no los conocía del todo y que a su vez me llenaron de mucha intriga de pues cómo eran, ¿verdad? Así como pude darme cuenta de que cualquier tipo de movimiento, acción o cualquier acción que yo haga en cualquier parte tiene implicada la ciencia, ¿verdad? Y así como yo tomo las leyes que éstas implican. Y hay algunas otras cosas que yo mismo aprendí y que lo más grandioso para mí fue darme cuenta de que cuando yo realizaba cualquier acción, pues tenían un método, un procedimiento, eran más complejos y que tenía su paso a paso y así, ¿verdad? Un ejemplo que pues es muy conocido, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos caer un objeto, y ese objeto cae con todo por la fuerza de gravedad a la que se sometió por haber caído, y esa fuerza de gravedad es la que hace que cualquier objeto en el planeta tenga una masa o peso definido, también reaccionando con el día a día de una persona. Y la función de cómo es la fuerza de gravedad es simple, solo ejerce la masa del suelo y el cuerpo. Esto fue lo más impresionante que pues para mí me asombró mucho aprender en este tercer semestre. Yo pues a lo largo de este tercer semestre aprendí cómo es que los movimientos están en nuestra vida diaria y que la ciencia del movimiento son las que clasifican las magnitudes fundamentales y derivadas. Yo no sabía mucho sobre la física, sobre cómo es que sucedía que se movían con una velocidad diferente las cosas, pero gracias a estas 4 etapas pues aprendí cómo es que ocurre esto. Y por ejemplo, cuando golpeamos una pelota de golf es un tiro parabólico y así muchos más ejemplos que encontramos en nuestra vida cotidiana.